A continuación, usted escuchará una enseñanza ofrecida en la Iglesia Presbiteriana Reformada El Redentor. Si desea edificarse con más contenidos, visite nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com o encuéntrenos en Spotify como Iglesia El Redentor. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Vivir en la tristeza es el destino que los dioses han elegido para los mortales. Solo ellos están libres de toda pena. Esta es una frase del canto 24 de la Ilíada de Homero. Y desde tiempos antiguos, la humanidad ha vivido con la sensación de que el dolor es simplemente nuestro destino. Homero, uno de los grandes poetas griegos, decía que la tristeza es lo que los dioses han reservado para los hombres. En otras palabras, sufrir es parte de ser humano y no hay mucho que hacer. Quizás hoy muchos pensemos lo mismo. Cuando la muerte toca a un ser querido, cuando una enfermedad no tiene cura, cuando la vida se parte en dos y no tiene sentido, ¿qué nos queda? ¿Esperamos resignados? ¿Soportar simplemente? ¿O nos queda algo más? Hoy el Evangelio de Juan nos muestra algo extraordinario. No es una respuesta lejana ni filosófica al sufrimiento, sino que es una persona que entra en la escena del dolor más profundo. Jesús llega a donde Marta y María, dos hermanas que acaban de perder a su hermano. Están dolidas, confundidas y tienen preguntas profundas. ¿Por qué no llegaste antes, Señor? ¿Qué sentido tiene esta pérdida? Y es ahí, en ese lugar de preguntas y llantos, donde Jesús se encarna y se muestra mucho más que un simple hacedor de milagros. Se presenta con estas palabras: yo soy la resurrección y la vida. Hoy vamos a ver cómo Jesús no va del dolor, sino que lo enfrenta, lo transforma y ofrece una esperanza viva para todos nosotros, aquellos que sufrimos. Una esperanza que no depende de evitar el sufrimiento, porque el sufrimiento en este mundo caído es inevitable, sino de quien está con nosotros en medio de él. Los versículos del 17 al 20 nos muestran el preludio de estas conversaciones, nos introducen la conversación. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos ya habían venido a la casa de María y Marta para consolarlas por la muerte de su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, lo fue a recibir, pero María se quedó sentada en casa. El Señor llega 4 días después de la muerte de Lázaro. Y esto es un dato no menor, porque según las creencias judías, se pensaba que el alma rondaba el cuerpo del muerto durante 3 días. Así que el 4.º día, y la mención del 4.º día, era para hacer seguro que este hombre, Lázaro, estaba realmente muerto. La muerte no era un asunto privado en ese contexto. En la cultura judía, la comunidad acompañaba el luto. Se seguía el ritual de 7 días de duelo intenso con llanto sonoro, un lamento público y muestras corporales de la pena. Las tumbas estaban en cuevas, en rocas talladas, selladas con piedras pesadas.
El cuerpo de Lázaro, sepultado ese mismo día, sepultado 4 días antes, perdón, ya estaría en una descomposición avanzada. Este contexto muestra que Jesús entra en la escena más profunda de dolor y pérdida, el desconsuelo y la escasa esperanza. Jesús entra en un duelo humano, entra a una realidad en donde todo parece estar acabado, en donde la esperanza parece no existir. Y es en esa experiencia de dolor profundo y de desesperanza que Jesús conoce el propósito de esta situación. Y esto es un elemento esencial para ver. El verso 4 nos muestra claramente qué está pasando. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y aquí es un elemento esencial para entender el pasaje y es reconocer algo que a nosotros nos cuesta reconocer. Y es que nosotros no sabemos nada. Miren que durante todo lo que leímos, esta interacción con Marta y con María, las hermanas no entienden nada. Pero Jesús desde el principio del relato ya lo sabe todo. Jesús lo sabe todo, nosotros no. El dolor desubica, perturba, descontrola, y en medio de situaciones dolorosas y en particular del luto, muchas veces no sabemos qué hacer, qué decir, ni qué sentir. Pero Cristo sí lo sabe. Y esta sería una primera aplicación y es abrazar lo desconocido, abrazar el dolor, sabiendo de que el Señor sabe. A veces quisiéramos entenderlo todo. Y más cuando pasan cosas dolorosas en nuestra vida, siempre la pregunta que nos surge es, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Y es interesante que Cristo nunca le responde a Marta y a María el por qué. Él sabe. Y abrazarlo, al creer que Él sabe y que tiene el control de nuestra vida, es un paso difícil pero necesario que acrecenta nuestra fe. Y eso es lo que estamos viendo con Marta y con María. Una invitación para que nuestra fe, para que su fe y a través de su fe, nuestra fe crezca. Que podamos reconocer a quién tenemos enfrente. ¿Quién es este Jesús de Nazaret? Siempre es más fácil cuando la vida está resuelta, cuando no hay ningún sobresalto en la vida. Pero la realidad es que la vida tiene sucesos, tiene relaciones y tiene cosas que no logramos entender. A veces trae dolor, rabia y frustración, pero el Señor sabe. Confía en nuestro Dios, confiemos en nuestro Dios. El punto es este. El punto no es entenderlo todo. El punto es abrazar y creer en nuestro Señor. También en esta escena vemos un llamado a relacionarnos profundamente entre nosotros. Miren, Jesús era Dios encarnado. No necesitaba nada de nadie. Hubiese podido simplemente hacer su trabajo e irse, sin relacionarse con nadie. Todos necesitamos de Él. Nadie le podía ofrecer nada a Él. Él no buscaba entonces relaciones transaccionales, porque nadie podía darle nada. Sin embargo, tuvo relaciones profundas con los demás. Amó a sus amigos, a su familia.
a sus enemigos. Y se entregó a ellos, se entregó a nosotros. Los siguientes 8 versículos, los versos del 21 al 27, dicen, y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Jesús le contestó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Y es interesante ver cómo Marta siempre es muy impulsiva. Ya hemos visto escenas y recordamos esta escena en donde invitan a comer a Jesús a su casa y Marta está corriendo y organizando todo y María sentada a los pies de Jesús. Y Marta tiene esta personalidad impulsiva que quiere solucionar las cosas y muy seguramente muchos de nosotros somos así. Que queremos ir, buscar, solucionar. Y le reclama a Jesús. Marta le reclama a Jesús. No hay un reproche abierto. No le dice, ¿por qué no viniste? Pero le dice, Señor, si hubieses venido antes, si me hubiese hecho caso, mi hermano no estuviese ahí en el sepulcro. Marta tenía una expectativa. Muy seguramente Jesús no la cumplió. La decepcionó. Pero miren que Marta tenía algo de fe en esta realidad. Marta creía en la resurrección. Y Marta decía, bueno, cualquier cosa que tú pidas, el Señor te la dará. Verso 22. Pero el Señor le responde en el verso 23, tu hermano resucitará. Marta responde con una afirmación teológica. Había una doctrina correcta acerca de la resurrección. Marta le dice, sí, yo sé, Él resucitará en la resurrección en el día final. Marta creía en la resurrección. Como un judío tradicional. Los fariseos creían en la resurrección. Los judíos creían en esto que los profetas menores y mayores del Antiguo Testamento hablaban sobre el día del Señor. Pero Marta no esperaba una intervención inmediata. Marta pensaba que ya era demasiado tarde para su hermano. Sí, yo sé que resucitará en el día final. Pero si tú hubieses venido, entonces, tal vez no hubiese muerto, mi hermano. Y aquí es donde el Señor le responde y le dice, no, es que momento, Marta, yo soy más que un simple hacedor de milagros. Es en este punto donde Jesús eleva la conversación y muestra su verdadera naturaleza. Le dice a Marta, Marta, hey, no, me tienes que ver a mí. Yo soy la resurrección y la vida. Yo no soy un hacedor de milagros. Yo no soy un milagrero que simplemente quiere hacer lo que ustedes digan. Yo soy el Dios del universo, que me estoy revelando a ti personalmente. Esta afirmación forma parte de la estructura del Evangelio de Juan.
Y de esto que hemos estado hablando durante 5 semanas, sobre los gran yo soy de Jesús. Él revelando quién realmente es. Y ya lo hemos visto que Él se ha mostrado como el pan de vida ante el hambre del hombre. Él se ha mostrado como la luz del mundo ante la oscuridad del hombre. Él se ha mostrado como la puerta y el buen pastor en medio del abandono de sus líderes. Recuerden que todas estas proclamaciones de Jesús sobre quién es Él se da en medio de la conversación. Recuerden Juan 6, que habla sobre la multiplicación de los panes y los peces. La multitud va a buscarlo por más pan y Él les dice, yo soy el pan de vida. Ustedes no necesitan más pan de este que les di hace un día, necesitan creer en mí. Yo los voy a saciar. En medio de la oscuridad, en medio de los fariseos, en la oscuridad secreteando y tramando un plan para matar a Jesús, Él dice, yo soy la luz. En medio de la expulsión del ciego que es sanado en Juan 9 y 10, es expulsado por los fariseos de la sinagoga. Él dice, yo soy la puerta, yo soy el pastor. Los que han venido antes de mí son ladrones. Yo los voy a consolar. Vengan a mí, mis ovejas. Y aquí en medio de la muerte, Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Estos yo soy obviamente se refieren a su identidad divina y están evocando el nombre pactual con el que Dios se presenta a Moisés en Éxodo 3:14. Yo soy el que soy. No se trata solamente de lo que Jesús puede hacer, sino de lo que Él es en esencia. La resurrección y la vida no son meros dones que Dios da, son realidades que se encarnan en la persona de Jesús. Él no solo tiene poder para sanar, alimentar o resucitar, Él es el que vence la muerte en su propia vida. Por eso, cuando Jesús dice, el que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás, no está planteando una doctrina abstracta. Él no está diciendo, ay, sí, crean esto, solamente de una manera intelectual. Él está llamando a una fe personal, algo vital. Y la pregunta entonces que se hace y que le hace Jesús a Marta es, ¿crees esto? No como algo abstracto, no como una doctrina correcta, sino como una realidad en la que si no estoy ahí, estoy muerto. Porque la segunda pregunta que uno debería hacer es, ¿qué significa para Jesús en este pasaje estar muerto? Porque parece que es una condición diferente a la que nosotros percibimos. Según estos versos, estar muerto para Cristo no es simplemente dejar de estar físicamente, sino que es estar separado de la vida eterna que solo Él puede dar. Es vivir sin esperanza, como decía Homero, esta realidad en donde ser humano es sufrir. Por el contrario, estar vivo en Cristo significa participar ahora mismo de la vida que ha vencido a la muerte. La respuesta de Marta, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Es un acto de fe.
Y esa es la fe que Cristo está tratando de impulsar. El Señor está animando la fe de Marta en medio de su dolor. Tantas cosas pasan en nuestra vida que no entendemos, pero realmente el problema es no entender o es no creer. El Señor le está explicando a Marta por qué no vino antes, le está explicando lo que va a hacer. No, el Señor está alimentando su fe en Él. Está llevándola a Marta a creer realmente que Cristo es suficiente para todas las cosas y que por su palabra podemos vivir en Él, por Él y para Él. Él le está diciendo a todos los judíos en el Evangelio de Juan y nos lo está diciendo a nosotros. Yo soy la respuesta a cualquier pregunta que tú tengas. Yo soy la respuesta. No busques más. No busquemos más. No hay nada más que buscar. Otro elemento que deberíamos tener en cuenta en esta sección del pasaje es esta proclamación de Jesús de autopercibirse como Dios. Él está diciendo, yo soy Dios. Muchas personas pueden creer y creen que Jesús fue un gran maestro de moral, un gran sabio, decía cosas muy interesantes, pero la verdad es que Él no nos está dando oportunidad de que solamente creamos que Él es un gran maestro de moral. Él se está autoproclamando Dios. Y aquí es donde aquellos que todavía estamos dudando en nuestra fe, deberíamos preguntarnos, bueno, ¿quién es este Jesús? Porque el pasaje está animando la fe de Marta y está animando nuestra fe, pero también nos está diciendo, bueno, ¿quién es este Jesús? Históricamente se ha visto con tres opciones. ¿O Jesús era un mentiroso? ¿O estaba loco? ¿O realmente Jesús es el Dios del universo y debemos rendirle adoración? La historia de la iglesia y el Nuevo Testamento no nos da alternativa, nos dice que desde siempre la iglesia cristiana ha visto a Cristo como Dios mismo. Ya desde que Pablo escribía a Filipenses, 20 años después de su muerte, y está evocando un himno mucho más antiguo que eso, están proclamando que Cristo es el Señor. Si quieren, vamos a Filipenses 2, del 5 al 11. Dice Filipenses 2, del 5 al 11. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y todo lo que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Desde siempre, la iglesia ha asumido que Cristo es Dios. Todos los historiadores afirman que después de la muerte de Cristo, sus discípulos, que en un principio eran judíos monoteístas,
empezaron a proclamar que Cristo era Dios. Su convicción era tan profunda que estuvieron dispuestos a morir por esa declaración. Y hemos conocido la persecución de los cristianos en los primeros siglos, no solamente por parte de los judíos, sino también por parte del Imperio Romano, y ellos estaban dispuestos a morir por esta verdad. Así que la pregunta es, ¿quién es este hombre maravilloso que la gente que estuvo con él, que vivió con él, que lo vio, estaba dispuesta a declarar, este es Dios? Miren, lo que nos relatan los evangelios es que en principio, cuando recién arrestan a Jesús, todos sus discípulos, ¿qué hacen? ¿Están dispuestos a morir por él? No, todo lo contrario, se esconden. La resurrección y el Espíritu Santo es lo que produce en los discípulos la convicción de decir, este es Dios, esta es la resurrección y la vida, y yo voy a estar dispuesto a entregar mi vida, a someter mi vida al Señor. Y no solamente es una invitación para estos hombres de hace 2000 años, hombres y mujeres de hace 2000 años, sino que es para nosotros. ¿Crees esto? La pregunta deberíamos responderla ahí, en nuestros corazones. ¿Crees esto? ¿Crees que Cristo es la resurrección y la vida? ¿Crees que Él es tu Señor y tu Salvador? ¿Crees que Él es la provisión de Dios para darle sentido, propósito y vida eterna a esta realidad en la que estamos? Otra aplicación también está más para la lectura bíblica, es la siguiente. ¿Qué buscamos cuando leemos la Biblia? ¿Qué buscamos encontrar? ¿Leemos la Biblia como un requisito? Soy cristiano, entonces en teoría debería leerla, así que la voy a leer por dar el checklist. ¿La leo para que me vaya bien? Yo leo la Biblia como un amuleto de buena suerte. Ah, no, como esta semana voy a empezar, entonces voy a leer la Biblia para que me vaya bien y todo me vaya bien en el trabajo, con todas las cosas. La lees como un oráculo, estás buscando el futuro, estás diciendo, ay, ¿será que sí estamos en los últimos tiempos? Entonces la lees por eso. O como un libro de promesas diarias. Ay, la promesita de hoy. ¿Qué tenemos? Un versiculito hoy para que me vaya bien. O la lees como un manual de vida, como el manual del carro. Cuando se nos daña algo, entonces, vamos a ver. Sí, hay que cambiarle tal cosa. Y sí, definitivamente la Biblia puede tener muchos de estos elementos, pero si la estás leyendo ahí, así estás perdiendo el propósito por el cual el Señor nos dio la Biblia. La Biblia es para encontrarnos con una persona, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Juan nos da el propósito de la Biblia aún ahí en su Evangelio. Juan 20, 30 y 31, ya para cerrar el Evangelio, Juan dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito de la Biblia? Encontrarnos con nuestro Señor.
tener la oportunidad, el privilegio como Marta y María de encontrarse con Él diariamente. Esto debería transformar nuestro acercamiento a las Escrituras. Porque no se hace algo monótono ni aburrido, sino que se vive en respuesta al amor de Dios. Y solamente ahí es que podemos reformar nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros anhelos. Solamente ahí podemos incrementar nuestra fe en el encuentro con Cristo, en las Escrituras. Así que la invitación del texto es ese también. Encontrémonos con el Señor en su palabra. Los últimos versículos de este pasaje van del verso 28 al 31. Dice, al 34, 37, qué pena. Habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María diciendo en secreto, el maestro está aquí y te llama. Tan pronto como ella lo oyó, se levantó rápidamente y fue hacia él, porque Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado. Entonces los judíos que estaban con ella en la casa consolándola, cuando vieron que María se levantó deprisa y salió, le siguieron, suponiendo que ella iba a llorar al sepulcro. Al llegar María a donde estaba Jesús, cuando lo vio, se arrojó a sus pies, diciendo, Señor, si hubieses estado aquí cuando Jesús la vio llorando. Y a los judíos que vinieron con ella llorando también se conmovió profundamente en el espíritu y se entristeció. ¿Dónde la pusieron? ¿Dónde lo pusieron? Preguntó Jesús. Señor, ven y ve, le dijeron. Verso 35, Jesús lloró. Por eso los judíos decían, miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos del ciego haber evitado también que Lázaro muriera? Al llegar María y ver a Jesús, repite las palabras de su hermana, si hubieses estado aquí. Pero es una escena mucho más profunda y dolorosa. Está mostrando a una María mucho más quebrantada. Dice que se arroja a los pies llorando. Y con ella todos los que la acompañaban lloraban también. La escena está cargada de una realidad de lamento colectivo. Todos estaban dolidos por la muerte de Lázaro. Y miren que es interesante que el Señor trata con cada uno de manera tan personal. Con Marta, el Señor le dice, Marta, yo soy la resurrección y la vida. Pero con María se duele, se conecta con su dolor. Y dice que el verso 35, Jesús lloró, acompañó a Marta. Y aquí vemos a un consejero perfecto que sabe qué necesita cada quien. Y miren, ¿saben que ese es el tratamiento que el Señor nos está ofreciendo? Con cada uno nos trata de maneras particulares. Él nos conoce y sabe qué necesitamos. Él sabe cuando necesitamos la verdad dura, cuando necesitamos consuelo. Jesús no solamente habla la verdad, sino que encarna con amor y consuelo esa verdad. Aquí se puede evidenciar las dos naturalezas de Cristo, Él siendo verdaderamente Dios, yo soy la resurrección y la vida, y siendo verdaderamente hombre, llorando con sus amigos.
con su amiga que estaba dolida por la muerte de su hermano. Juan dice que Jesús se conmovió profundamente. El verso 33. El verbo en griego allí indica una realidad interior, una agitación, incluso indignación. Jesús no estaba simplemente triste, sino que estaba furioso ante la verdad devastadora de la muerte y del pecado. Sus lágrimas en el verso 35 no son de desesperanza. No llora por Lázaro, él sabía lo que iba a hacer con Lázaro. Llora por la humanidad. Llora por la humanidad quebrantada por la herida del pecado y la muerte. La muerte es la realidad última del pecado. Es la consecuencia última de habernos alejado del Señor, de haber dicho, no, nosotros queremos definir el bien y el mal. Por el pecado entró la muerte y el sufrimiento al mundo. En sus lágrimas expresa la compasión divina, pero también una protesta del Creador al ver lo que ha ocasionado la caída del hombre. Los que estaban ahí reaccionan con asombro. Algunos ven su amor, otros el poder sanador y otros quizás con escepticismo se preguntan, ¿por qué está llorando y por qué no vino cuando lo llamaron? Todo esto prepara el terreno para el milagro que sigue, la resurrección de Lázaro, como un anticipo del triunfo de Cristo sobre la muerte. Aquí vemos a Jesús, no solamente siendo empático, sino también estando molesto, perturbado por la realidad del pecado. Aunque el sufrimiento no siempre es el resultado de un pecado personal, todo sufrimiento y muerte son consecuencias del pecado que afectan a la creación entera. Como lo escribió un teólogo querido, muy querido en esta casa, Herman Bavinck. Incluso si desapareciera todo el mal provocado por el pecado humano actual, las catástrofes naturales seguirían provocando sufrimiento. Aunque no existe un vínculo directo con un pecado concreto, sí que mantienen una conexión con el pecado. El mundo está bajo maldición por la caída del hombre. Jesús al llorar frente a la tumba no llora por ignorancia del milagro que viene. A él no se le ocurrió al final del tiempo de estar ahí en la tumba a resucitar a Lázaro. Él ya lo tenía preparado y desde el verso 4 está concreto que Jesús quería resucitar a Lázaro y lo que Dios quiere lo hace. Entonces ya lo iba a hacer. El enojo no es solo un dolor humano, sino una ira santa contra el mal que destruye la vida. Como lo vuelve a decir Bavinck, la muerte siempre ha sido para los humanos el último y más grande enemigo. Y la Escritura no presenta a la muerte como algo natural o necesario, sino como el castigo final del pecado. Y es por eso que Jesús llora, pero avanza a la tumba de Lázaro. ¿Dónde está? ¿Dónde lo pusieron? La tumba de Lázaro no es la derrota de la humanidad, sino que es el anuncio que Jesús vino a revertir la maldición del pecado y que en él la maldición del pecado y de la muerte es revertida y la invitación a toda la humanidad es a que vengan a él. Jesús empatiza con el dolor humano. Y no sé por qué estés pasando tú en este momento. Te estás pasando por un dolor profundo. Y no encuentras consuelo en nadie. Tal vez nadie te ve. Tal vez
te sientas solo, sola. Pero la invitación de Cristo es, yo estoy aquí para ti. Cuando nadie te ve, yo sí te veo. Jesús llora, llama al mundo y quiere redimirlo. Y lo va a hacer y lo está haciendo. Así que una aplicación práctica para nosotros. ¿Sentimos nosotros lo mismo por aquellos que aún no conocen a Cristo? ¿Sentimos ese dolor por aquellos que no conocen al Señor? ¿Nos duele el dolor de la humanidad? Siento que constantemente estamos expuestos a tantas cosas en las redes sociales, en la televisión y aún en la calle, que pareciera que nuestro corazón se endurece ante el dolor del otro, ante el dolor de mi vecino, pero también ante la guerra del mundo. Y lo que nos está diciendo el mensaje, este pasaje aquí, es que Jesús es la única salvación, el único remedio para el mal en el mundo. Pero también nos está invitando a llorar por el mundo y a ser como Marta, un testigo fiel, en medio de nuestras limitaciones, en medio de las realidades que tenemos en nuestra vida. Nos está llamando a ser un testigo fiel. La muerte no tiene la última palabra. Jesús no solo consuela en medio del dolor, sino que se presenta como la respuesta misma a ese dolor. Él no vino simplemente a mejorar nuestro presente, sino a transformar nuestra eternidad. Él no vino simplemente a mejorar nuestro presente, sino a transformar nuestra eternidad. En su encuentro con Marta y María, Jesús revela que Él y en Él hay vida más allá de la tumba, consuelo en medio del duelo y esperanza frente a la descomposición de todo lo creado. La pregunta sigue vigente hoy. ¿Creemos esto? No es solo una invitación a creer la doctrina en nuestra mente, sino a confiar en una persona. Hoy, frente al misterio de la muerte, no estamos solos. Cristo ha llorado con nosotros, ha vencido por nosotros y nos ofrece una vida que ni la tumba puede quitar. Por eso el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, del 55 al 57, dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte y el pecado es el poder del pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La escena siguiente es la resurrección de Lázaro, pero también deberíamos verla como una escena en donde Jesús levanta a los muertos, a muertos como tú y como yo, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero por la gracia de Cristo, Él nos ha redimido. Lázaro sale de la tumba, pero Cristo entra en su lugar. Y es ahí que el Evangelio brilla. Cuando un pecador es redimido por la gracia y sale de su tumba y Cristo entra en su lugar. Cristo entra en su lugar y muere. Pero Él no se queda ahí en la tumba, sino que Él mismo vence la muerte y resucita. Su resurrección es nuestra esperanza. Si Cristo se levantó de los muertos, todo va a estar bien.
Esperamos que este sermón haya sido de bendición y traiga frutos a su vida. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.iglesiaelredentor.com y a edificarse con más de nuestros contenidos en Spotify. Gracias por escuchar.